Segundo bloque de Diálogos de ACNUR, hoy con la presencia del profesor Pablo Jofré Leal, que realmente es un placer tenerte y escucharte. No hay muchos periodistas independientes. Acá sabés que los periodistas que son todos estos de las grandes corporaciones dicen nosotros somos periodistas independientes. Pero lo cierto es que si fueran independientes, ¿por qué tan una mirada única, digamos? Nunca, la realidad es mucho más variada, hay mucho más cosas en el mundo, mucho más que contar, mucho más rica, pero esto, digamos, es un monopolio que evidentemente muestra que en realidad no hay tal independencia, y nosotros de eso somos testigos directos porque sabemos muy bien cómo se mueven. Pero bueno, lo cierto es que cuando alguien está con alguien realmente independiente, ¿en qué sentido digo independiente? Que bueno, que habla acá, digamos, nosotros decimos muchas veces en ACNUR, los invitados tienen la puerta abierta, es decir, pueden decir lo que quieran. Realmente me comprometo con lo que digo. Realmente la puerta está abierta, pueden decir lo que quieran, inclusive criticarnos, y no hay ningún problema. Lo hablamos, lo debatimos y vemos cuál es el camino correcto. Bueno, contanos un poco. Sos un periodista que se ha dedicado mucho al Medio Oriente. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo es el tema tan en el rincón del mundo, no? Acá Chile. Precisamente por eso, creo yo. Uno de mis intereses es, en general, esta parte del mundo parece tan alejada del resto del planeta, ¿no? Sobre todo un país largo, estrecho como Chile, que tenemos límite desértico en el norte, el Océano Pacífico por otra parte, la Antártida por el otro, Argentina por el otro lado, pero la cordillera de los Andes que se interpone. Y en general siempre se caracterizó a Chile como un país, y en esto discúlpenme los que viven en provincia, el concepto, ¿no? Muy provinciano se decía, muy alejado del gran centro capitalino. Y en ese plano parecíamos vivir permanentemente alejados de los acontecimientos del mundo. Esto no nos toca. Recuerdo hace años atrás una noticia que hablaba de las posibilidades de una guerra nuclear y cómo afectaría a los países del mundo, y Chile aparecía como en verde, ¿no? Alejado de el refugio. El refugio. Entonces, ese concepto de isla, de refugio, de alejado, es falso. Es falso porque todo nos influye. Todo nos influye. Si hay una crisis en Chile, repercute. Es uno. Si tenemos una crisis económica en Chile, repercute en Argentina, repercute en Perú, en Bolivia, salen las personas que no tienen posibilidad económica a buscar su alternativa de vida en otros países, que es lo que vivió Argentina con cientos de miles de chilenos que se vinieron a Argentina a buscar mejores oportunidades. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora con peruanos, con haitianos, colombianos, dominicanos que llegan a Chile también en busca de oportunidad? Entonces, somos interdependientes. Y esa interdependencia implica que lo que sucede a un hermano en el Magreb, a un hermano árabe en el Sáhara Occidental, que le suceda a un hermano palestino en Medio Oriente, o que le suceda a un rohingya en Asia, repercute en nosotros. Repercute primero como ser humano. O sea, ¿cómo no verse afectado por las tragedias? ¿Cómo no verse afectado por el crimen, por ideologías que tratan de imponerse sobre otras, bajo consideraciones absurdas en ocasiones, criminales la mayoría de las veces, poderes hegemónicos que tratan de imponerse? Chile ha vivido esos poderes hegemónicos. Chile durante el año 73 y el año 90 vivimos bajo una dictadura militar en virtud de intereses de potencias extranjeras y en virtud de ideas absolutamente vacías de contenido del ser humano. Entonces, si a ti no te afecta lo que le sucede a un palestino, no hay corazón posible. Y yo creo que en ese plano, en este momento en el mundo, es necesario la denuncia, el develar, el dar a conocer, el no quedarse callado, porque quedarse callado implica ser cómplice. Y en mi caso particular no estoy dispuesto a ser cómplice, por ejemplo, del sionismo. Claro, que es muy explotado por ello, porque después vienen a dar cátedra de lucha contra el terrorismo, digamos, y entonces y además impregnan a las fuerzas de seguridad de nuestros países de la doctrina de ellos, digamos, absolutamente, la visión del mundo de ellos. Absolutamente. Nuestras Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas que o han sido formadas en virtud de la doctrina norteamericana, o tienen los servicios de inteligencia
entrenados por la seguridad israelí, por ejemplo en América Latina, la presencia del Mossad, la presencia de organizaciones de propaganda, de Hasbara sionista en América Latina, son temas que a mí me han interesado hace muchos años, porque cuando profundizas te empiezas a dar cuenta que cuando empiezas a leer palimpsestos, esta idea de la antigüedad, cuando no había papel y uno escribía sobre un cuero y después para ocuparlo nuevo lo pintabas y volvías a escribir, y así iban quedando bajo la capa las distintas cosas que había escrito. Ese palimpsesto está en América Latina, hay muchas cosas ocultas. Cuando viene Netanyahu a Argentina, ¿a qué viene a Argentina? ¿Por qué se reflota temas que tienen que ver con acusaciones contra Irán en momentos que Estados Unidos está cuestionando el acuerdo nuclear? ¿A qué viene Netanyahu a Argentina, a Colombia y a México? Es decir, 3 países absolutamente aliados y cómplices del sionismo en este momento. Gobiernos, no sociedades, gobiernos aliados del sionismo. Es decir, si eso no se denuncia, si eso no se analiza, si no se da a conocer, somos cómplices. Somos cómplices del crimen. En su momento dijimos que no, la venida de Netanyahu realmente, que además la legislatura porteña lo declara ciudadano ilustre, alguien que realmente es rechazado en el mundo. Es decir, su imagen es la de un extremista que desobedece todas las resoluciones, pisotea todos los acuerdos de paz, él mismo sigue con los asentamientos ilegales, es denunciado en el mundo, tanto se han hartado de él, fuera de micrófono, fue como fuera salió a la luz de que no lo consideran. Argentina nunca históricamente se alineó con este extremismo, digamos. Ahora vienen acá una cosa realmente que, no sé, la gente está muy anestesiada como para permitir. Pero yo creo que en el pueblo, la capacidad del pueblo, los profesionales, la gente de seguridad, digamos, los hombres pensantes, creo que tienen que darse cuenta de que esto es pan para hoy, hambre para mañana, decimos. Las posturas extremas son, digamos, muy alejadas del espíritu del pueblo y de la cultura nacional política argentina, que es más de corte humanista, cristiano, una posición equilibrada, más moderada, más una tercera posición donde entre los grandes conflictos mundiales donde nosotros perdemos por todos lados, ¿sí? no representan intereses. Pero bueno, la cuestión es que entonces te interesaste porque obviamente desde el punto de vista del Islam la humanidad es una familia, ¿sabes qué? En una familia vos desentendés lo que le pasa, sea un niño, la esposa, el marido, el padre, el abuelo, el tío, el sobrino, el nieto, el hijo, todos son importantes. Nadie te podría decir, no, mirá, pero ese es muy chiquito, tiene apenas 3 años, déjalo que se muera de hambre. Total, ¿qué te importa? Nosotros estamos acá. ¿En qué nos afecta? Claro, ¿en qué nos afecta? Digamos, vos salís a trabajar, déjalo, uno menos que hace. Tenemos otro. Consideraciones, por ejemplo, eso no tiene sentido. Tampoco tiene sentido, digamos, que en el planeta, en la globalización, de esta aldea global, donde empezamos a mirarnos todo y donde todo afecta a todo, y nos damos cuenta de la interrelación de las cosas, que uno se desentienda. Acá hubo un político que se llamó Perón que dijo, la política, la verdadera es la internacional, la local es de cabotaje, decía. Es decir, si vos no sabés dónde estás en el mundo, dónde vienen las corrientes, el profeta dijo, aquel que no conoce su mundo, que esté, digamos, preparado para sufrir las consecuencias, ¿no? Es decir, no sabe dónde viene el viento, no sabe hacia dónde va, hacia dónde viene, quién es el amigo, quién es el enemigo, y manejás tu isla y después te das cuenta de que realmente estás equivocándote en los amigos, en los enemigos, en la... Si uno no es capaz de visualizar lo que usted está mencionando, vive en la ignorancia. Y vivir en la ignorancia implica vivir con un velo frente a los ojos y cegarse, nublar el pensamiento y no darse cuenta de qué es lo que sucede en el mundo. ¿Cómo me afecta a mí un acontecimiento en otra parte del planeta? ¿Cómo afecta a mi sociedad? ¿Cómo afecta a mi país, a mi región? Eso es fundamental. O sea, la asociación de ideas, la asociación de acontecimientos es fundamental. O sea, el no aceptar la injusticia y el no tocar de oído, porque al no saber, repetís como un loro, eso lo vemos muy a menudo. Es decir, cuando yo viajé, vos también, por países importantes en el mundo desde el punto de vista de su participación en decisiones, en poder, una cosa que llama la atención es que la información internacional que se maneja en esos países, ahora para bien o para mal, es mucha. Y se puede decir que está bastante equilibrada con la información local.
Y algunos extranjeros me han dicho acá que les llama la atención y lo ven como ese complejo de provincialismo que nosotros alimentamos con esta actitud, no nosotros, los responsables de los medios, digo, de que acá se habla muy poco de política internacional. Vos acá tenés un noticiero y se pasa hablando, bueno, que deporte, que las cuestiones locales, las rencillas locales, ¿no? La violencia, la inseguridad. La violencia, la inseguridad, todo eso, bueno, eso es el 95% del noticiero, y después un 5% de 2 o 3 noticias, no hay análisis, o si hay un análisis es muy de repetir lo que dicen los países centrales, y se acabó. Y entonces eso obviamente no es casual. Es adrede, digamos, hay una bajada de línea. Está direccionado. Que pone de manifiesto que en realidad no representa nuestros intereses de comprender el mundo, estudiarlo, analizarlo, escuchar todas las versiones, todas las campanas. Y así que bueno, eso es una realidad que se da tanto para Chile como para la Argentina, y hay muchas otras cosas en común, ¿no? En los pueblos latinoamericanos. Contanos de tus viajes. ¿Estuviste en Brasil? ¿Estuviste en Venezuela? ¿En Bolivia? ¿Dónde estuviste? Estuve hace pocas semanas en Venezuela, invitado por las elecciones regionales que se dieron en Venezuela. Muy controladas, no muy supervisadas, ¿no? O sea, Naciones Unidas participó. Sí, participaron. Carter, la Fundación Carter. Sí, Fundación Carter, observadores internacionales. Y ahí es muy interesante porque el sistema electoral venezolano es un sistema electoral electrónico, no es un sistema manual, es un sistema que está fiscalizado, auditado por la oposición, por los grupos observadores y por el oficialismo. Es un sistema en el cual la persona debe ser identificada por su carnet de identidad, por su huella digital, debe ser habilitada su votación en virtud de que la persona que está frente a mí es la que puede votar, y posteriormente todo ese proceso está fiscalizado y auditado. Y a pesar de eso se habla de fraude. Y a pesar de eso se sigue hablando de un régimen y no de una democracia, porque cuando queremos minimizar a un gobierno, la mejor manera, un gobierno democrático, es decirle, mira, Venezuela es una dictadura. 22 elecciones en los últimos, 18 elecciones en los últimos 22 años, parte de ella importante, ganada por las fuerzas bolivarianas y chavistas, se ha perdido en otra, se perdió en la Asamblea Nacional, se ha utilizado la Constitución, se utilizan las leyes, y sin embargo sigue siendo considerada una dictadura, y se imponen sanciones, bloqueo, embargo, prohibición para que viajen sus políticos. Entonces, vos fíjate lo que vos nos contabas antes, que en Chile hay un solo canal estatal, que además... Semiautónomo. Encima es semi, no es total. No recibe financiamiento estatal. Ajá, ojo, bueno, se debe autofinanciar. Es nominalmente estatal. Sí, bueno. Permítame molestarle, pero es las paradojas de nuestro país. Se habla de universidades públicas que no son tal. La Universidad de Chile es una universidad pública, porque se rige por leyes públicas, pero que se debe autofinanciar en un 75%. Que lo pagan los estudiantes. Los estudiantes con sus aranceles. El otro 25% lo da el Estado. Con lo cual se puede decir que un porcentaje alto de la sociedad no va a tener acceso. No va. No puede porque tiene que trabajar para vivir. Así es. Y por otra parte, gran parte del sistema universitario en Chile es un sistema privado. El sistema es inteligente para mantenerse en pie, sí, ¿no? O sea, el sistema del poder. Pero vos fíjate, cuando el 99% y el otro, ese 1% es semi, inclusive, digamos, leyes públicas pero autofinanciado, no se habla de dictadura del mercado, dictadura de las corporaciones, dictadura de los ricos, no, se habla de democracia. Cuando el Estado, digamos, en Venezuela subió la renta por petróleo del 2% al 16%, tengo entendido, pegaron el grito en el cielo. 16%, vos fíjate, nada. Ahora, claro, con 16% el pueblo se maravilla. Claro. Porque si con el 2% sobrevive, con el 16% hace maravilla. O tomemos en cuenta, en el caso chileno, el tema minero. La producción minera en Chile es fundamental. El Estado, a través de su gobierno, en la administración de Ricardo Lagos, decidió empezar a trabajar el tema de aumentar el royalty minero. Un escándalo. Las empresas mineras internacionales amenazaron con irse del país, las penas del infierno. Un 3%, un 3%. Y estas empresas en sus países pagan un 30 y un 40%.
Que aparte de todas las leyes de anticontaminantes, que por son todas las cuestiones que tienen que observar, que acá o sea, aquí no nadie supervisa, nada. nadie controla. Pero la amenaza permanente que viven nuestros países en virtud de estas transnacionales, hay que no solo combatirla, hay que denunciarla. Se nos fue el bloque. Cuando venga el próximo bloque, hay un hombre importante, que es el Papa Francisco, que está denunciando en la encíclica Laudato Si el tema de los destrozos medioambientales que generan estas grandes cuestiones de minería, en agroproductos, etcétera, en contaminación, uso de agua, uso de deforestación y demás, que es desde otra perspectiva, y ahí nadie puede decir de que sea, digamos, de derecha o de izquierda, ¿eh? La postura de la Iglesia, digamos, la doctrina social de la Iglesia o las encíclicas del Papa, algo que nos acerca a nosotros como musulmanes, una visión religiosa. Ahora, por más que haya diferencia, hay mucho en común también. Si Dios quiere, entonces en el próximo bloque seguimos analizando un poco la realidad con el profesor Jofre Eldiano.